Ha llegado la noche del domingo y eso solo significa una cosa, que es momento para un nuevo episodio del Antipodcast. Si no me conoces, me presento, yo me llamo Miguel, estudié medicina con posgrado en neurociencias, estudié también idiomas, después estudié la licenciatura en filosofía y actualmente me encuentro estudiando la maestría en medicina regenerativa. Soy una persona bastante apasionada de la cultura, de los libros, de las historias interesantes o de cualquier pregunta que nos haga rascarnos un poquito la mente. Y justo de esto se trata esta nueva sección. Yo sé que la mayoría de ustedes quisieran una nueva investigación como la que nos trajeron Fer y Sergio. Bastante interesante, pero tengo que ser sincero con ustedes. Es bastante largo el proceso para lograr esto, y es que es encontrar el lugar, hacer el contacto, pedir los permisos, ir hasta el lugar, desplazarse con el equipo, lograr la grabación, si se logró, no se logró. Ya saben que en la última que se hizo llegó hasta la policía y casi se llevan a Fer y a Sergio. Entonces... pues bueno, hay que ser un poquito pacientes. Por eso esta sección está confeccionada para darles un poco de tiempo a ellos a que nos traigan la siguiente investigación y que la policía no se los ande llevando. Pero también para que nosotros podamos aprender. Van a ver que después de este episodio y los que vengan, vas a salir de esto un poquito más sabio. La primera pregunta dice así: ¿científicamente se sabe si existió el arca de Noé? Tremenda pregunta para comenzar. Para quienes no sepan qué es o qué fue el arca de Noé, les cuento que en la Biblia, concretamente en el libro del Génesis, se nos cuenta esta fabulosa historia de Noé y su arca. La historia nos dice que Dios estaba harto, molesto, asqueado de la humanidad, desesperado realmente por cómo eran desobedientes, pecaminosos, incapaces de reconocer sus errores. Eran malvados los unos con los otros. Y Dios decide que ya no hay salida, que solo hay una acción que tomar: destruir a la humanidad. ¿Cómo lo haría? A través de una masiva inundación. Un diluvio, el gran diluvio de hecho, a través de enviar torrenciales lluvias que duraran semanas y semanas y semanas hasta que el mundo entero quedara bajo el agua. En estos momentos Dios percibe que hay una sola esperanza: un hombre bueno, un hombre obediente, un hombre de fe: Noé. Se comunica con Noé y le dice qué es lo que va a suceder. Y que solo tiene una posibilidad: construir una embarcación, el arca. En esta arca tendría que colocar a todos los animales del mundo, a su familia y a él mismo, hasta que en algún punto encontrara tierra firme para repoblar la tierra. Eso es lo que bíblicamente se nos dice, pero la gran pregunta, o al menos una de las primeras que surgen, es: ¿de verdad, matemáticamente cabrían tantos animales en el arca de Noé? Sí cabrían. Y es que te explico un par de cosas. Resulta que la Biblia también nos dice cuánto medía el arca de Noé: 300 amá. ¿Y qué era un amá? Pues bueno, en hebreo, amá significa codo. ¿Cómo que un codo? Sí, un codo en la cultura antigua era una medida que iba desde el codo, todo el antebrazo, la mano y el dedo índice extendido. Esto era un amá o un codo. Y se nos dice que el arca de Noé medía 300 de estos tan solo de largo. Era muy grande. Si hacemos la conversión, porque claro, ustedes podrían pensar: bueno, Miguel, pero tu amá no mide lo mismo que el de un hombre de Nueva Zelanda o de Angola o de Grecia. Por supuesto, pero se ha estandarizado en unos 45 a 50 centímetros, precisamente para eso. ¿Cuánto medía entonces? 300 por 45-50 centímetros nos daría un aproximado de 150 metros de largo. Para que nos demos un poquito más de proporción, recordemos cuánto medía el Titanic: casi 300 metros de largo. Es decir, que si tomamos al Titanic y lo partimos a la mitad, una de esas mitades corresponde al arca de Noé. Algo bastante grande. Toma también en consideración que el arca de Noé supuestamente era bastante alta, llegando a los 3 pisos. Es decir, que los animales cabrían no solo a lo largo y a lo ancho, sino también a lo alto. Por último,
también aquí un punto interesante es que no se llevó una pareja de chihuahuas pelo corto, y una parejita de chihuahuas pelo largo, y una parejita de golden retriever, y una parejita de huskies. No, se llevó una pareja de canes. Y aquí es donde para mí sucede una magia increíble. Atentos, ¿por qué se llevó una pareja de canes? Porque de ahí se desprenderían después todas las variedades que hoy conocemos. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo se llama el proceso en el cual a través del tiempo y ciertas condiciones de una especie surgen nuevas variedades? ¡Evolución! Y entonces ambas teorías convergen en este punto. Es decir, nuevamente tenemos que la lógica encuentra su paso incluso en la propia religión. ¿No es increíble? Yo sé que habrá algunos detractores que digan, oye, pero es que la Biblia dice que Dios pedía 7 animales de cada animal puro y una pareja de los impuros. Sí. Y para quienes no sepan a qué se refiere con puros e impuros, era que los puros no es que fueran buenos y benevolentes y amables, ¿no? Y los impuros fueran malvados y crueles. No, se refería a que los animales puros eran aquellos que servían para consumo o ritual, y los animales impuros no. Y esto es cierto, pero aún así sí cabrían, porque más o menos se estiman casi 10,000 metros cuadrados de área en el Arca de Noé. Matemáticamente sí sería posible. Matemáticamente. Lógicamente, no. Porque obviamente aquí la lógica nos dice, bueno, pero eso no explica cómo es que un animal depredador podría convivir con un animal presa, ¿no? Un cocodrilo con un conejito y un venado. No, obviamente toda esa parte se nos cae la teoría. Sin embargo, aquí es donde entra precisamente la religión o la fe a restablecer esta parte de teoría. Porque sería como cuestionar bueno, pero es que como Dios se comunicó con Noé. Eso ya le corresponde a la parte milagrosa, a la parte metafísica, a la parte meramente de fe. Y existe evidencia arqueológica de que haya existido el Arca de Noé. Bueno, se han calculado unas 200 expediciones, 200 grupos de personas que han decidido ir a buscar el Arca de Noé. ¿Y a dónde? La mayoría han ido a Turquía. ¿Por qué en Turquía? Pues porque en Turquía, con borde en Irán, hay una zona conocida como Ararat. Ahí es donde se dice, según la historia bíblica, que se quedaría el Arca de Noé. Lo más interesante es que en los 1900, inicios 1905, 1910, un grupo de investigadores en Ararat encontraron pedazos de madera grandísimos, madera de ciprés. Los más optimistas pensaron que desde luego eran los restos de la mismísima Arca de Noé. Pero esto nunca pudo ser comprobado, ni llevado a investigación a ningún laboratorio, ni mucho menos, por lo cual se quedó en un rumor, en un mito más. Para fines prácticos, no existe evidencia arqueológica que sustente o sostenga que existió el Arca de Noé. Y para mí, personalmente, la respuesta al Arca de Noé, al misterio del Arca de Noé, no está en la arqueología, no está en la ciencia, está en el mito, en la magia. ¿Cómo, Miguel? ¿Cómo tú vas a decir eso? Fíjense nada más. El Arca de Noé, historias similares se repiten por todo el mundo, en muchas culturas. Aquí tenemos, por ejemplo, tetragrama. No. Tenemos que en diferentes culturas se repite. Por ejemplo, en la cultura griega. Aquí está. El diluvio de Deucalión. Escuchen esto. Zeus, cansado de la humanidad, decidió inundar al mundo entero, con el fin de destruirlo todo. Sin embargo, Prometeo, al saber los planes del dios de los cielos, avisó a su hijo Deucalión: Hijo mío, el dios del rayo, esposo de Hera, atormentará al mundo con un gran diluvio. No habrá tierra visible en la que ser vivo se arrastre. Para sobrevivir, has de construir una embarcación de madera y refugiarte en ella con tu esposa Pirra. Cuando llegue el momento, serán ustedes quienes
llenen la tierra de vida nuevamente. ¿A qué te suena? Pero esto no es lo más interesante, sino que hay otra cultura aún más antigua, Mesopotamia. Ahí hay un mito llamado Utnapishtim. Te lo cuento muy brevemente. Utnapishtim era un sujeto de la antigua Mesopotamia que era un sujeto tanto común y corriente. Pero los dioses estaban hartos de la humanidad también. Ya sabes, casi siempre este dios iracundo, este dios que decide tomar medidas extremas, se nos presenta en diferentes culturas también, ¿cierto? Pues bueno, deciden enviar una gran tormenta que inundaría el mundo, otro gran diluvio. Pero el dios de las aguas dulces y dios de la sabiduría se comunica con Utnapishtim y le dice que debe construir un arca, una embarcación, en donde debe refugiarse él, su familia y los animales del mundo. Lo que me pone la piel de gallina es que este mito fue encontrado en tablillas de arcilla con escritura cuneiforme 1000 años antes de la historia del Arca de Noé. Gente religiosa, recuerden que yo cuento esto con muchísimo respeto. Arriba Dios, abajo el diablo. Yo soy fan de Dios. Nada más, esto es cultura. Tómenlo así, por favor. Y es que algo que me fascina de este tema es que no solamente se extiende a lugares como Mesopotamia o Grecia, ¿cierto? Sino que también, por ejemplo, los mayas tienen su propia versión en el Popol Vuh. ¿Te suena esto del Popol Vuh? Alguna vez lo he contado. Es una historia en la cual los dioses, como parte de la creación, habían construido a los hombres de barro, pero no funcionaban, se caían, no se reproducían. Después construyeron a los hombres de madera, que aunque sí se reproducían, se movían, andaban, no tenían alma, no tenían razonamiento, por lo cual deciden destruir a esta versión de la humanidad fallida. ¿Con qué? Adivina, con un diluvio. Y entonces envían este diluvio, pero después de destruir a esta versión de la humanidad, construyen a los hombres y mujeres de maíz, que en teoría somos nosotros, capaces de movernos, desplazarnos, pensar y de tener alma. Ahora, ¿esto quiere decir que el Arca de Noé no existió? Por lo menos como nos cuentan, me parece que es ilógico pensar que sí existió. Más bien lo que creo que sucede aquí, porque me parece fascinante que se repita el mito tantas veces en tantas culturas que ni se topaban. ¿Qué pasaba? Piensen ustedes en ser antiguos pobladores del mundo. ¿A dónde te irías? ¿A una zona árida, seca, infértil o a una zona fértil, llena de vida, de plantas comestibles? Bueno, no es muy difícil decidir. La segunda opción suena mejor, ¿cierto? ¿Qué implicaciones tenía que una tierra fuera fértil, llena de plantas, que lloviera mucho, que estuviera cerca de ríos, de lagos? Si hoy el mundo se nos inunda con nuestra tecnología y arquitectura, imagínate antes. Las inundaciones eran algo de todo el tiempo, eran una desgracia común para la humanidad. Así que creo que en este momento podemos deducir que de la realidad, y además una realidad dolorosa y de profunda pérdida, se desprenden historias de esperanza, de enseñanza y hasta de creación. Pero yo voy a leer en los comentarios sus opiniones. La siguiente pregunta dice: médicamente, ¿con qué sueñan los ciegos si no tienen imágenes de referencia? Bueno, es que aquí podríamos dividir en dos grupos. Aquellas personas que en algún momento sí pudieron ver y después por un accidente, por algún tipo de situación médica, ya no pudieron ver después. Estas personas sí conservan recuerdos de las imágenes que en su momento pudieron ver y esas imágenes se integran a sus sueños. Esa sería una posible respuesta o un primer grupo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que nunca han podido ver? Pues resulta que hay diferentes investigaciones. La más reciente, si no me equivoco, salió en 2023. Un grupo de neurocientíficos determina a través de investigar a personas que habían nacido sin poder ver en ningún momento de su vida sus sueños, los estudian constantemente y se determina que estas personas pueden soñar con sabores, olores, temperatura y sensaciones corporales. Es decir, las personas que nunca han podido ver sueñan con todo lo que sus otros sentidos les han provisto de información. La siguiente pregunta dice: si Dios lo puede absolutamente todo, ¿puede entonces crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantar? Esa, amigos míos, es la paradoja de la omnipotencia de Dios. Omnipotencia significa que lo puede todo. Les repito otra vez cómo va esta paradoja.
si Dios lo puede todo, ¿puede entonces crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantar? Escuchen atentamente, si Dios lo puede todo, ¿puede entonces crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantar? Por donde lo veamos desde un primer vistazo, pareciera que el poder absoluto de Dios se rompe. ¿Por qué? Escenario 1. Dios sí puede crear una piedra tan pesada que Él mismo no pueda levantar. En esta situación hay algo que Dios no puede hacer, que es levantar la piedra. Por lo tanto, se rompe su omnipotencia. Situación 2. Dios no puede crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantar. En esta situación también hay algo que Dios no puede hacer, que es crear la piedra. Se vuelve a romper su omnipotencia. El poder absoluto parece un ilógico en sí mismo. Hay otras respuestas que nos han dado diferentes filósofos. Por ejemplo, Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, que desde luego era Santo Tomás de Aquino, una persona muy religiosa. Él decía que Dios lo puede todo. Sin embargo, no puede contradecir la lógica, porque sería contradecirse a sí mismo. No puede crear un círculo cuadrado, un soltero casado o agua que no moje, porque Él en sí mismo es lógico. Y Él manifiesta que no es que esto compruebe que Dios no es todopoderoso, sino más bien que es un juego de palabras, como una trampa que no tiene lógica en sí mismo. Por otro lado tenemos a Descartes, que fue un poco más allá, a lo que se le llama omnipotencia absoluta. Para Descartes, Dios vence a la realidad. Dios vence a la lógica, la domina. Dios puede hacer agua que no moje, puede hacer que 2 más 2 sea 53, o puede hacer una piedra tan pesada y que al mismo tiempo sea ligera cuando la levante. Sin embargo, su capacidad es tan fuerte, tan fuera de nuestro concepto, tan fuera de nuestra capacidad de razonamiento, que no logramos dimensionar ni entender cómo Él solucionaría tal paradoja. Pero bueno, para ti, ¿cuál sería la respuesta? Dios, siendo todopoderoso, ¿sí podría crear una piedra tan pesada que ni Él mismo pueda levantar? Y bueno, espero no haberlos aburrido demasiado. Si es así, por favor, discúlpenme que me emocione con estos temas históricos, filosóficos y demás. Muchísimas gracias por acompañarme. Espero que hayan aprendido, aunque sea un poquito. Gracias por permitirme estar con ustedes. Y bueno, nosotros somos Sergio, Fer y Miguel. Y esto fue el Anti Podcast. Les deseamos dulces pesadillas.